Exposición de la práctica número 6 por parte del grupo 8. Volúmenes de tierra. Antes de indicar el procedimiento que se hizo para obtener los volúmenes de tierra del proyecto, es importante conocer un poco de teoría. Primeramente, hay que conocer y determinar el área de las secciones, como pueden ser áreas de corte, áreas de relleno. Para esto se tiene tres métodos: el método del planímetro, el método de las figuras geométricas y el método de las coordenadas de los vértices. Y este es el método que nosotros empleamos en nuestro proyecto. Ahora, aquí también se da el principio de la regla de las cruces, lo cual nos indica que se debe sumar el producto de los números en las direcciones que indican las flechas. Hay que considerar que en los ejes se suele cambiar la dirección de las flechas. Ya, luego de obtener el valor de las áreas se puede calcular los volúmenes. Para eso se tiene tres ecuaciones, que es el prismoide, el piramoide y el tronco de pirámide. Pero se debe identificar qué tipo de sección se tiene en las dos secciones consecutivas para saber qué ecuación utilizar. Por ejemplo, para el prismoide se tiene que tener el mismo material, es decir, en las dos secciones consecutivas se tiene que tener corte, corte o relleno, relleno. El tronco de pirámide y el piramoide se utiliza para secciones mixtas, como se puede ver en este ejemplo. En la sección número 2 se tiene únicamente área de corte, pero en la sección número 3 se tiene corte y relleno. Para calcular el volumen del corte se utiliza el tronco de pirámide, y ahora para calcular el volumen de relleno se utilizaría el piramoide. Hay que considerar que el tronco de pirámide y el piramoide tienen el mismo principio, ya que si en la forma del tronco de pirámide a un valor del área se le da 0, se llegaría a la ecuación del piramoide. Ahora ya, en la aplicación de nuestro proyecto se estimó el volumen de dos abscisas consecutivas, que es la de 9730 hasta la abscisa de 9740, con una longitud de 10 metros. Para esta abscisa de 9730 se tiene un área de corte de 131.72 metros cuadrados. Esta se lo obtuvo mediante el método de las coordenadas. Ahora, para la segunda sección de 9740 de abscisado se tiene dos áreas de corte y relleno, la de corte con 100.96 metros cuadrados y la de relleno con 0.85 metros cuadrados. Ahora, para determinar el volumen, primeramente se tiene que identificar qué tipo de secciones se tiene en cada abscisa. Para la abscisa de 9730, esta sección tiene únicamente corte. Ahora, la sección de 9740 es una sección mixta, tiene corte y relleno. Eso se puede observar en la parte inferior izquierda en esta ilustración que se realizó, que se tiene lo que se mencionó ahora. Para calcular el volumen se tuvo que identificar esto para determinar qué ecuación utilizar. Para determinar el volumen de corte se utilizó la fórmula del tronco de pirámide. Ahora también para determinar el volumen de relleno se usó el piramoide. Es importante mencionar que a continuación se hará una comparación de estos resultados con lo que se obtuvo en el software Civil 3D mediante diferentes métodos. Factores de cubicación. Primeramente, se debe reconocer la importancia de conocer el tipo de suelo, debido principalmente a los posteriores análisis de corte, relleno y terraplén. En el caso del presente proyecto, la carretera se encuentra sobre un terreno de tipo rocoso, ya que está compuesto por filitas y cuarcitas. Este dato servirá para estimar los valores correctos para un futuro análisis de transporte de volúmenes de tierra. Los factores de cubicación son los siguientes. Factor de desmonte o corte. Se utiliza para calcular el material que se debe eliminar. Como normalmente el volumen de material se expande tras su eliminación, el factor en desmonte se define normalmente como mayor que 1.0, lo que indica aumento o expansión. Por ejemplo, un factor en desmonte de 1.2 significa que por cada metro cúbico de material eliminado se necesita una previsión de 1.2 metros cúbicos para su transporte. Factor en terraplén. Se utiliza para calcular el material que se debe añadir. En este caso, el material generalmente se compacta cuando se usa como terraplén. El factor en terraplén suele ser mayor a 1, lo que indica compactación o contracción del material cuando se utiliza como terraplén. Por ejemplo, un factor de terraplén de 1.2 indicaría que por cada metro cúbico de material necesario para el emplazamiento en terraplén sería necesario transportar 1.2 metros cúbicos de ese material. Por ejemplo, para un material que se compacta al 93% de su valor original cuando se utiliza como terraplén, se escribe 1.075, ya que es el valor que se obtiene dividiendo 1 por 0.93, con factor en terraplén para compensar el material adicional que se debe añadir. Finalmente, el factor de relleno.
Se utiliza para calcular el material que se debe retirar y añadir considerando un factor de relleno diferente al factor de desmonte. Este factor depende de un material de desmonte y otras consideraciones, por ende se puede utilizar en un rango. Un aglomerado pesado podría tener un factor de relleno de 1, mientras que el de un desmonte en terraplén desde un talud de roca podría tener un factor de relleno de 1.2. No todo el material de desmonte se puede reutilizar, como ocurre cuando se desmonta desde un terreno pantanoso. Por consiguiente, el factor de relleno sería 0. Creación de secciones transversales en el Civil 3D. Vamos a realizar un pequeño cambio comparado a la práctica pasada, debido a que al crear lo que es el surface del corredor, nosotros queremos que se haga con un top y nosotros queremos con un datum, que hace referencia que vamos a querer que se haga la parte de abajo de la carretera, para que se pueda calcular correctamente las secciones transversales, el área, el volumen de todos los que necesitemos. Si volvemos a poner lo que es en el Composite Material, Edit Material List, vamos a aparecer este recuadro que va a ser nuevo y nosotros nos va a interesar cambiar lo que es el factor de corte, el factor de relleno y el factor de esponjamiento, que ese factor es que cuando se excava, el factor de esponjamiento que el material tiende para que se rellene un poco más. Entonces, para ende, en nuestra investigación, el de corte es de 1, el de relleno es de 0.95 y el factor de esponjamiento es de 0.4. Aquí vemos los métodos de volumen de calculación. Va a ser average en área, va a ser el prisma ideal y va a ser lo que es el composite volume. Vamos a mostrar las tablas para ver la conversión. Para realizar lo que es el reporte del volumen, para saber qué volúmenes tiene, qué áreas tiene, nosotros vamos a ir a la toolbox y vamos a darle clic en donde dice Volume Report. Con ello nos va a aparecer un recuadro que nosotros queremos guardarlo en un cierto lugar y le ponemos guardar y lo abriremos. Lo que nos saldrá es una página en la cual tendremos la estación, el área de corte, el área de volumen de corte y asimismo el de relleno y el de volumen de relleno, que son las que nos interesan. Como se puede ver aquí nos aparece un área de corte de 396 y el volumen de 0. El volumen, si nosotros queremos calcular de 9 más 500 y 9 más 520, nosotros utilizaremos este volumen de aquí abajo, o sea, el que aparezca abajo. Este es según el tipo de average in area. Si podemos ver, este primer valor de volumen de corte es de 372.47 y en el prisma ideal en cambio cambia a 324.86 sin cambiar el área de corte. Y como último método se va a tener lo que es el Composite Volume, que nos aparece en cambio con el área de corte y de relleno nos aparece 0, pero igualmente nos termina calculando lo que es el área de corte de dicha manera. Para realizar la comparativa entre el programa Civil 3D y los cálculos realizados a mano con ayuda del programa Excel, se estableció dos cotas consecutivas a las cuales se les va a calcular el área, en este caso de corte, de nuestro corredor vial. Por lo tanto, la área de corte de la cota de 22.000 arrojó un área total de 82.17 metros cuadrados, mientras que la cota de 22.010 arrojó un área total de 129 metros cuadrados, a las cuales entre estas se calculó también su volumen mediante la fórmula prismoidal, que arrojó un resultado de 1055.8984 metros cúbicos de movimiento de tierras en corte. A continuación, el programa Civil 3D arrojó los siguientes resultados mediante su reporte de volumen y de áreas, dando un resultado que para la cota de 22.000 dio 82.17 metros cuadrados de área total y la cota 22.010 de 128.98 metros cuadrados. Entre estas se produce un volumen de corte de 1062.82 metros cúbicos. Con ello, en la tabla comparativa, como puede ver a continuación, hay en el Civil 3D y en el Excel una diferente variación, casi aproximado, solo que el Civil 3D es un programa mucho más específico en el cual los datos serán mucho más exactos. En conclusión, se puede decir que los cálculos realizados en el Excel coincidieron con los valores de áreas y volúmenes obtenidos en el programa Civil 3D, solo que difieren debido a la exactitud del programa Civil. Muchas gracias.